caminar se construye, se invade, derrumba, destruye. Si sobre cenizas levantar, distinta, contraria, y si esos muros fueran las palabras. Bienvenidos a una nueva entrega de La Contraluz. El tema que vamos a abordar hoy es la LUC, la Ley de Urgente Consideración, y un poquito le hacemos como memoria del proceso de esta ley que se aprobó el 8 de julio de 2020, luego de su tratamiento en el Parlamento. Está integrada por 476 artículos y fue redactada a partir de acuerdos entre los partidos que integran la coalición multicolor, Partido Nacional, Cabildo Abierto, Partido Colorado y Partido Independiente, que asumieron el gobierno en marzo del 2020. La LUC ha sido cuestionada por numerosas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y por la Universidad de la República por introducir modificaciones en una gama amplísima de temas como seguridad, vivienda, economía, educación, tocando la libertad de expresión y movilización social, entre otros, y se cuestiona que atentan contra derechos humanos fundamentales. Para hablar de este tema estamos con Valeria España, integrante de la Red de Abogados por los Derechos Humanos, que hace un poquito de tiempo, en noviembre, si no me equivoco, hicieron pública su postura o su opinión de que se debía impulsar el referéndum que se está tratando de llevar adelante contra toda la ley de urgente consideración y no contra algunos articulados como se postulan otras organizaciones. Entonces, primero que nada, muchas gracias, Valeria, por compartir este tiempo con nosotros. Y para un poco conocer la red, preguntarte cuándo se creó la Red de Abogados por Derechos Humanos y qué objetivos tiene. Bien, bueno, antes que nada, Rosana, bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder compartir estos minutos con ustedes. Comentarles, bueno, la red en realidad se fue creando por la vía de los hechos a través del contacto que tuvimos con colegas a lo largo de estos últimos años, a partir de situaciones concretas que se daban y que nos dimos cuenta que en el campo popular existen muchas situaciones que requieren de la asistencia letrada o del acompañamiento de las herramientas jurídicas, y en ese sentido identificamos la necesidad de articularnos como abogados y poder empezar a trabajar de manera organizada, conscientes de la necesidad de poder encarar determinados procesos y determinadas dificultades que tiene el movimiento social desde esa perspectiva jurídica, y que, bueno, son las herramientas que nosotros podemos aportar. A partir de ahí, bueno, la red definimos con el grupo de colegas fundadores, digamos, de este proceso, poder ir ampliando, o sea, no es una red cerrada, claramente, es una red que se está construyendo, y justamente tuvimos la semana pasada un encuentro para poder visibilizar cuál es el rol que juega el derecho como una herramienta para la transformación social y los desafíos que hay para poder impulsar una generación de más abogadas y abogados de interés público que se comprometan con las causas de la justicia social, que bueno, no necesariamente es lo que prima en la forma tradicional de ejercer la abogacía, que muchas veces está al servicio del poder justamente, y para mantener las cosas como son y no transformarlas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el espíritu de la red, sumar cada vez más profesionales del campo del derecho o personas que estén cerca de este tipo de formación y que quieran justamente sumar energías para poder acompañar procesos de incidencia política y judicial desde estas herramientas jurídicas. ¿Qué actividades llevan adelante hacia afuera o están en proceso más a la interna de conformarse, de investigar? Bien, bueno, ahora exactamente está vinculado justamente con el tema de la violencia institucional,
y con la criminalización de la pobreza, ¿no? Muchas de las situaciones que nos han convocado como abogados y abogadas es justamente asesorar a colectivos o acompañar algunas causas que tienen que ver con desalojos forzosos, con las denuncias de usurpación, con la criminalización de la protesta social y con la represión policial, ¿no? Y con la criminalización de la pobreza concretamente estamos acompañando al colectivo Ni Todo Está Perdido, que es el primer colectivo de personas en situación de calle, y bueno, entendemos que es un tema que nos tiene que convocar a la mayor cantidad de organizaciones para poder seguir peleando por un derecho a la ciudad distinto y por una protección, digamos, del reconocimiento de derechos fundamentales mucho más amplio de lo que hoy tenemos en Uruguay. Entonces, concretamente hoy, por la vía de los hechos, son los ámbitos donde nos estamos moviendo, pero bueno, la idea es poder apostar eventualmente a otras materias en la medida en la que también se suman más y más colegas. El corazón de mi pueblo tiene un destino de nube. Es niebla que en lluvia estalla y arroyo que al cielo sube. Multiplicada frescura para calmar al sediento. Rocío en versos colgado en los pretiles del viento. Ustedes, como decíamos al principio, se manifestaron a favor del mecanismo referéndum para toda la ley completa. Digo, ¿por qué impulsan esa opción en lugar de la otra que defiende que se plebisciten solo una parte de los artículos? Bien, bueno, entendemos en realidad que el procedimiento por el cual se impulsó la LUC es un procedimiento claramente antidemocrático e inconstitucional. El proceso que tuvo como resultado de la aprobación de la LUC en su conjunto. Creemos, y eso lo hemos manifestado, es que la oposición a la LUC encuentra su punto, digamos, su punto más alto el 28 de abril, que es cuando se define que va a pasar a una comisión especial para su tratamiento, y ahí entendemos que claramente hubo una violación del principio de separación de poderes, porque hubo una imposición, a pesar de que había elementos para entender que justamente se estaba vulnerando el texto constitucional en la medida en la que, para poder presentar una ley de urgente consideración, el texto es muy claro en señalar que solo puede ser un proyecto de ley y no varios proyectos de ley al mismo tiempo, y lo que vemos es que si hubiera que definir la ley de urgente consideración es que son un conjunto de proyectos legislativos que suman más de 400 artículos, que suman más de 50 materias de temas jurídicos, o sea que tendríamos que tener a diferentes expertos en la materia para poder entender la dimensión de lo que implica, y que claramente no todas las materias que están ahí reúnen el requisito de la urgencia, ¿no? Entonces lo que vemos es que hubo una intencionalidad para ir en contra de lo que establece la Constitución, que es algo muy grave, y hubo una imposición de un proyecto político que de alguna manera también este mecanismo tergiversa lo que es la representación política, porque, bueno, podríamos decir, bueno, a través de los representantes que estaban ahí, que estaban afirmando, digamos, la viabilidad de esta ley, pero lo que no se votó, lo que el pueblo no votó, digamos, es que los representantes, los legisladores, puedan imponer, en este caso también con el Ejecutivo, puedan imponer un procedimiento vulnerando toda la institucionalidad creada justamente para evitar cualquier tipo de autoritarismo. Entonces,
Creemos que eso es muy, muy grave. Creemos que hay una resistencia a la normativa tanto en la dimensión formal, que es esto que estoy planteando, como en la totalidad de su contenido. Nosotras, en nuestro comunicado sobre el alcance del referéndum contra la LUC, manifestamos que constituye, bueno, esta ley la columna vertebral del programa de acción del actual gobierno, y que al tiempo que cercena la libertad de expresión, la sindical, también disminuye las garantías de las y los habitantes de la República ante el actual policial, y borra todo vestigio de autonomía de la gobernanza en la educación, ¿no? Sabemos que hay una sumatoria de materias que están, digamos, puestas en consideración en esta ley. Mi pueblo ríe, mi pueblo canta, todos los pueblos en su garganta. El corazón de mi pueblo es una rosa fragante. Y que claramente, bueno, ahora lo que vemos es que, por lo menos en la primera etapa de discusión en el campo popular, bueno, la Intersocial definió ir por artículos. Nosotros creemos que no es lo mejor, pero obviamente respetamos una dificilísima discusión que se dio en el seno, digamos, de la Intersocial, pero entendemos que el articulado, de alguna manera discutir el articulado, es caer en una trampa que tiene que ver con bueno, discutir artículo por artículo y no visibilizar el trasfondo de la imposición de este mecanismo, y un antecedente muy grave en el cual, básicamente, y hablando con mayor claridad, se impuso por parte del Ejecutivo lo que se quería hacer, sabiendo que iba a quedar, y con un procedimiento digamos, disfrazado de institucionalidad, cuando en realidad la estaba vulnerando. Una preocupación que me surge a mí, sin ser conocedora del derecho, por ejemplo, es al optar por la aprobación por artículos, es que se decidió plebiscitar 133 artículos y la ley tiene 476. Me cuestiono a mí misma esos 300 y pico artículos que quedan por fuera, si no quedarán cosas, digo, al ser una ley que involucra tanto, cosas que también llegan, aunque no sean tan graves, pero que lleguen a ser herramientas que se puedan usar para otro tipo de vulneración de derechos. ¿Cómo ven ustedes eso también? Sí, en realidad había unas discusiones, por ejemplo, lo planteaban en el ámbito de la sección de educación, que había articulados donde se planteaba una discusión sobre la posibilidad de derogar un artículo que había sido votado por el Frente Amplio también, y Pablo Martínez mostraba que era una discusión estéril, porque en el momento en el que cayera un artículo iba a quedar sin efecto el otro, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, por eso también es la complejidad, ¿no? O sea, tenemos que, ya que está saldada, entre comillas, ¿no?, la discusión sobre la totalidad de la LUC, ahí entramos en el laberinto de los artículos, ¿no? Entonces entramos a tener que revisar y sentarnos en el boca a boca con la comunidad, cuando se tenga que conseguir las firmas, a explicar esos 133 artículos, sin soslayar que el procedimiento de la totalidad de la ley estuvo mal, y eso ya en sí mismo genera una contradicción a la hora de explicar, ¿no? Decir, bueno, si todo el procedimiento estuvo mal, si fue una imposición, si de alguna manera la urgencia no se cumplía y aún así se impuso este procedimiento, ¿por qué
¿no? Se impugna toda la ley. Y va a ser una pregunta que vamos a tener que estar respondiendo constantemente. Y después ir artículo por artículo y ver bueno, la dimensión de cada uno de estos puntos. También esto lo planteo porque incluso uno de los temas que va a generar mayores discusiones y que por lo menos va a enriquecer, o de esto por lo menos entiendo yo que tendría que salir fortalecido el movimiento social, que es dar algunas discusiones también de sentido más estructural, ¿no? Por ejemplo, en relación al tema de seguridad, o al tema de educación, o al tema de vivienda. En algunos colectivos se hablaba qué sería lo urgente, ¿no? ¿Cuál sería la verdadera ley de urgencia que precisaríamos, o cuál sería el conjunto de medidas verdaderamente urgentes que el pueblo reclama, y que no están en esa ley, por supuesto, ¿no? Entonces, eso no está puesto en discusión. Ahora en el referéndum se irá por esos articulados, que como bien mencionaba son 133 artículos, y bueno, y a partir de ahí tener que dar una discusión, sobre todo además con claridad de qué es lo que estamos discutiendo, ¿no? O sea, no solamente la LUC es un título. Es un arado en la aurora, fuerza y vida en todas partes. Es una antorcha de soles, es barro de los horneros. Es la artesana paciencia del albañil y el herrero. Mi pueblo lucha, mi pueblo espera. Todos los pueblos en su bandera. Pero bueno, hay que hablar de cuáles son los artículos, por ejemplo. De la sección de seguridad pública, la propuesta de articulado únicamente es el 1, el 4, el 5, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que vemos es que, por poner un ejemplo, ¿no? Sería imposible hablar de todo, pero el 14 es un reforzamiento del artículo que prevé la ley de faltas sobre la ocupación de espacios públicos y que criminaliza la pobreza y que más concretamente criminaliza a las personas en situación de calle. La modificación que tiene, en realidad es un artículo que ya existe y que fue aprobado en el 2009, esta ley de faltas, que es muy grave, lo que plantea, y este artículo lo que hace es que quita la posibilidad de una segunda instancia para que la persona en situación de calle, el artículo original hablaba de 2 instancias de recomendación para que la persona acudiera a un refugio. Ahora se quita una posibilidad y ya la persona puede ser conducida por la policía por estar en una falta, ¿no? El artículo en sí mismo ya, el anterior y este, es un agravamiento de cosas que ya estaban, ¿no? Pero bueno, ahí lo que vemos es que después, en relación a esta sección de seguridad pública, después hay otros artículos sobre normas sobre el proceso penal que también son observados, sobre la legislación profesional policial también, sobre el tema de estupefacientes también hay algunos artículos, solo uno. Sobre las normas de adolescentes privados de libertad también hay algunos artículos. Después sobre educación también hay algunos artículos que se plantean. Sobre la regla fiscal también están, digamos, en el conjunto de artículos para refrendar. Sobre libertad financiera, sobre petróleo crudo y derivados. Esto, mientras yo hablo, quienes nos escuchan y nos ven pueden ver que es multimateria. Sobre el sector agropecuario, en relación específicamente al Instituto Nacional de Colonización y cuáles serían las obligaciones en la norma y las excepciones que se planteaban a partir de la LUC. Sobre relaciones laborales y seguridad social, ahí específicamente en relación a
a la libertad del trabajo y el derecho de la dirección de la empresa, que es como lo plantea la LUC, y en realidad ahí lo que vemos es que hay una criminalización de las ocupaciones y el derecho a huelga, claramente. Después está la normativa sobre la emergencia de vivienda, y ahí entran todos los artículos vinculados al régimen de arrendamiento sin garantía, que ahí sí vemos que está casi la totalidad de los artículos, porque es una sección que va del artículo 413 al 459, y aquí lo que vemos es que a partir del 426 al 459 es la propuesta de articulado. Después, otras disposiciones, está un artículo sobre la protección de la libertad de circulación, que en realidad es un eufemismo, porque es un artículo que propone limitar también el derecho a la protesta social, que es muy peligroso, porque de alguna manera profundiza ya el marco normativo restrictivo en relación a la movilización social en las calles. Y después otro referido a la portabilidad numérica, que tiene que ver justamente con las discusiones que también ahora están sobre la mesa y que se exacerban también, no directamente con la LUC, sino también con lo que plantea el proyecto de ley de medios que se está discutiendo actualmente en el Parlamento. Entonces, ahí lo que vemos es la totalidad de artículos que se optó por refrendar. Y lo que vamos a ver ahí es que, bueno, necesariamente esto va a implicar un trabajo mayor para profundizar por materia, que en el caso de ir por la totalidad de la LUC era más que nada aunar las justificaciones en relación al procedimiento, ¿no? Y lo que implicaba eso para la institucionalidad. Este nuevo escenario de junta de firmas, bueno, implica otro modelo, que es explicar los artículos, explicar la materia y dar la discusión sobre el tema de seguridad, sobre el tema de vivienda, como vemos está muy específico, y sobre materias que no necesariamente y no tendría por qué conocer la comunidad en general, ¿no? O sea, tendría que ser más de mayor facilidad el acceso a la comprensión de nuestra normativa, que es parte también lo de que la red trata de impulsar, ¿no? Desacralizar las normas como algo solamente para expertos, y visibilizar el rol que tiene la comunidad para defender la Constitución y también sus derechos a partir de normas que de alguna manera representan todo lo contrario. Mi pueblo ríe, mi pueblo canta, todos los pueblos en su garganta. Eso justo que decís me lleva a la otra pregunta, porque en este momento con la LUC aprobada se ha dado muchas situaciones en las que se han vulnerado derechos y no queda demasiado claro cuál es la base normativa en la que se basaron esos procedimientos. No, la pregunta es cómo perciben esos hechos que se dieron después de la aprobación de la LUC y cómo están midiendo la temperatura de los derechos humanos, de la situación de derechos humanos en Uruguay ahora, en este momento, ¿no? En el contexto actual que tiene sus particularidades por la epidemia y demás. Bien. No, esta ley es parte de un proceso que inaugura, pero también da continuidad a ciertas limitación de protección de derechos en algunos ámbitos que creemos que desafortunadamente Uruguay no ha logrado avanzar en la protección efectiva de los derechos fundamentales, ¿no? Eso no lo decimos nosotros, sino que también hay
observaciones por parte de organismos internacionales que dan cuenta de ello. Sumado a eso, estamos en un momento donde se cuestiona la institucionalidad, se cuestiona el propio concepto de derechos humanos. Pareciera que llegamos a ese nivel de discusión, ¿no? Se cuestiona el rol que juega la Institución Nacional de Derechos Humanos como veedor y garante, digamos, de evitar abusos por parte de las autoridades, y que claramente eso es parte de lo que permite, o por lo menos es parte de la vigilancia y la observancia para evitar la violencia institucional, que la violencia institucional, a diferencia de lo que es la violencia privada, implica justamente que son las instituciones las instituciones como puede ser la policía, pero también lo podemos ver en los refugios, o lo podemos ver en las instituciones como la cárcel, o como los centros, los manicomios, que justamente ahora hay una ley de salud mental que va en el camino de la desmanicomialización, pero aún así, bueno, juegan un rol, y ahí hay procedimientos que podrían llegar a prácticas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces lo que vemos es que por un lado se cuestionan las instituciones que juegan un rol fundamental en nuestras democracias, y por otro lado las propias normas de protección de derechos. Y después se da un marco amplio de operatividad, digamos, a las fuerzas represivas del Estado, y que eso, bueno, obviamente redunda en situaciones y en abusos como pudo ser la situación en la Plaza Sereni hace pocos días, donde en nombre de la pandemia, como bien decías, se agredió a la población que estaba ahí, con un sesgo racista claro, como lo ha manifestado el bloque antirracista. Entonces, vemos con mucha preocupación eso, y sobre todo, como tú decías, que creo que es clave, que es que lo que se juega con la LUC también es poder trabajar en lo que es la educación en derechos humanos, ¿no? En la promoción de derechos humanos, en entender por qué este concepto, que podría estar puede ser vacío de contenido, sin duda, también puede ser llenado de sentido en la medida en la que cada una de las personas, a título individual y después colectivamente, entienda la repercusión que tiene para una colectividad, una comunidad, en su lazo, proteger la integridad de quienes estamos ahí viviendo, ¿no? Entonces, lo que parecía que va a afectar a otro, a otra, en realidad nos afecta en conjunto como comunidad. Si esto que se hablaba, ¿no? O sea, el tema de la seguridad es una demanda que está puesta en la mesa desde hace muchos años, que ahora justamente el tema de salud y los miedos por la pandemia han ido mostrando que se tiene más miedo al COVID que a este discurso de la seguridad e inseguridad, pero lo que vemos es que todo el capítulo de seguridad pública nos pone en riesgo a todos, más allá de que se hable, bueno, esta es la política criminal para combatir el delito, pero lo que vemos es que da un campo de discrecionalidad enorme, que puede hacer que esa misma vecina que está reclamando más seguridad en la curva de Maroña vea que la policía detiene a su hijo por lo que llaman portación de cara, o en una situación de confusión se habilite lo que es el gatillo fácil, que también son situaciones que han pasado en Uruguay y que muchas veces no se esclarecen los hechos, alimentando la impunidad, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay una necesidad de dar esta discusión. No es fácil, porque merece un consenso y porque merece una discusión de temas que nos tocan, digamos, muy, muy sensiblemente a cada una de nosotros y nosotras, pero vamos a dar esas conversaciones, no hay que renunciar, digamos, y que de alguna manera lo que sí se precisa es identificar la necesidad de que esta ley
no sea el antecedente de nuevos procedimientos que vulneran nuestro Estado de Derecho. Mi pueblo lucha, mi pueblo espera. Todos los pueblos en su bandera. Bien, sí, eso hay que ponerlo en claro, ¿no? O sea, la ley de urgente consideración en ese sentido tiene algunos articulados que reducen claramente garantías, como puede ser lo que se considera, por ejemplo, legítima defensa, que lo vemos en el contenido de la norma, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, no es todo, digamos, toda la batería de acciones no están en la LUC necesariamente, ¿no? O sea, por eso lo que pensamos es, va a haber una serie de procedimientos que van a suceder con o sin esta norma, ¿no? Quienes estamos o defendimos en su momento y creemos que hubiera sido lo mejor, que es la derogación total de la ley de urgente consideración, es porque es un antecedente de imposición vulnerando el texto constitucional. Y voy a ser muy reiterativa en ese sentido. Y que después pueden venir también otras imposiciones de características similares que vayan directamente en contra de colectivos específicos, ¿no? Si ponemos un ejemplo, o sea, no hay, o sea, lo que podríamos pensar es que si se habla de una detención arbitraria, por ejemplo, por parte de la policía, que es parte de lo que se está debatiendo también en el capítulo de seguridad, lo que podemos decir, bueno, normalmente ese procedimiento de criminalización primaria, que es algo que ejerce la policía, ¿no? A partir de esto que yo decía, aportación de cara, evidentemente ahí puede haber un sesgo racista que va a afectar a determinadas poblaciones en función a lo que para la policía parece que puede ser, ¿no? O sea, ahí hay un campo de discrecionalidad. Y después está otro campo que también afecta, que tiene que ver con este mecanismo que se impone, estoy dando ejemplos, ¿no? Porque es muy amplio, en la sección que tiene que ver con vivienda, ¿no? O sea, lo que vemos ahí es que este nuevo procedimiento que se habla, bueno, que fija la posibilidad de un régimen de arrendamiento sin garantía, lo que vemos es que también reduce claramente las garantías que tiene la persona que arrienda, incluso los buenos pagadores, para no ser desalojados, ¿no? Ahí lo que vemos es que estamos hablando, por ejemplo, el artículo 437 de esa sección habla de un desalojo por mal pagador en 3 días hábiles. O sea, estamos hablando de plazos que no existen. Bueno, están existiendo, ¿no? A partir de esta ley. Entonces, ahí lo que vemos es que de por sí hoy hay muchas dificultades para garantizar el derecho a la vivienda, para evitar los desalojos forzados. No hay un protocolo de actuación por parte de la policía en caso de un lanzamiento, y esto lo único que hace, bueno, es reforzar esta mirada que ya de por sí existe, ¿no? O sea, no vamos a encontrar, no es la caja de Pandora la LUC, ¿no? O sea, tiene mucho contenido regresivo, pero vale la pena insistir en que lo peor de la LUC fue la forma en que se impuso y la vulneración en que generó ese procedimiento. Después, bueno, ahora esto que les estoy planteando, ¿no? Lo que genera en términos del régimen de garantía, que lo han planteado incluso actores que están a favor de los desalojos, por ponerlos en la otra vereda, ¿no? Y que, bueno, que plantean que hoy de por sí ya hay dificultades por parte de los propios operadores judiciales para poder vehiculizar esos desalojos, ¿no? Y que este régimen, bueno, va a generar muchas dificultades también burocráticas, si se quiere, porque son plazos que tampoco la propia institucionalidad judicial puede respetar.
Y bueno, y obviamente no es el camino hacia donde vamos. Diferentes colectivos, como yo lo planteaba hace un rato, en algún momento plantearon, bueno, ¿cuáles serían las urgencias, no? ¿Cuál sería la urgencia en términos de vivienda, ¿no? Ahora que estamos atravesando una pandemia, no tendría que ser un régimen que habla de cómo van a ser nuevas estructuras para los desalojos. Estructura moritoria, por ejemplo, que es una estructura de plazos brevísimos y sin garantías, ¿no? Del debido proceso. ¿Qué tendría que haber? Bueno, más bien, no tendría que haber desalojos en un contexto como el que estamos viviendo. Hay países donde se ha hablado de eso. ¿Por qué no ese tiempo importantísimo a nivel parlamentario no se utilizó para discutir eso? Para ver cómo no criminalizamos la pobreza, para que efectivamente los espacios de rehabilitación, como se habla, de las cárceles, funcionen de otra manera. Y sin embargo estamos viendo que hay un aumento acelerado de la población carcelaria hoy en Uruguay. Entonces, me parece que este laberinto que implica analizar la LUC, tenemos que pensarla de la mano de las propuestas que sí nos convencen para poder darle sentido a la discusión en los territorios y no quedar ahogado en el artículo o en la sección que habla sobre el petróleo, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, eso va a generar muchas discusiones y muchas trancas, sobre todo en este proceso de discusión y de boca a boca y de junta de firmas. Ya situaciones directas en cuanto a la LUC, más allá de a ustedes como red, consultas de organizaciones y demás? Sí, ahora estamos en un momento muy fermental en términos de tratar de entender la ley, ¿no? De estudiarla, por un lado, en un primer momento, ¿no? Hubo un espacio de disputa de cuál iba a ser el alcance del referéndum. Que bueno, por lo que hemos visto, no es algo que esté saldado en algunos ámbitos, ¿no? O sea, si bien la Intersocial tomó una decisión y hoy hubo una conferencia de prensa en ese sentido, también otros colectivos que no están de acuerdo con esa propuesta están discutiendo, ¿no? Ahí lo que vemos es que claramente dos frentes sociales contra la LUC no es lo mejor que podría pasar, es al revés, ¿no? Es la básica de divide y reinarás. Tendríamos que entender que bueno, hoy más que nunca el Frente Social tiene que estar unido, a pesar de las discrepancias. Y bueno, y por otro lado, ya que pasamos el tema del alcance, ahora está el entender el entramado que está ahí, ¿no? Ahí, bueno, por un lado está el poder entender materia por materia, ver los artículos 133 en general, qué alcance tiene, y no discutir toda la norma, que eso también, si ya se saldó este tema, por lo menos en el ámbito de la Intersocial, qué artículos se van a referéndum, bueno, eso es algo a revisar. Y ahora estamos en esa etapa, que colectivos nos llaman para conversaciones como esta, por materia, ¿no? Sobre seguridad ciudadana, qué implicaciones tiene la LUC, sobre el tema de vivienda, qué sucede con la LUC, sobre el tema de educación, por qué afecta a la LUC, ¿no? Aunque el corazón de todo esto es que la LUC ya nos afectó como comunidad política, sin duda, porque las ciudadanas y ciudadanos vimos cómo se batió una norma sin la participación real de las organizaciones. Si bien hubo delegaciones que fueron a las comisiones, en realidad fue una pasarela porque
personalmente pude acompañar a la delegación de Ni Todo Está Perdido, y lo que veíamos es que los parlamentarios no nos estaban escuchando. Solamente en un momento donde se planteó, como se puede ver en la versión taquigráfica, que se planteó que era una norma que criminalizaba la pobreza, ahí saltó Gandini y Cami contra nuestro pronunciamiento, diciendo que en verdad la LUC no criminalizaba la pobreza, lo cual era una mentira en la cara, ¿no? O sea, una norma que establece que una persona en situación de calle, a la cual se le vulneró el derecho a la vivienda y un montón de derechos reconocidos en nuestra Constitución, puede ir presa porque no tiene satisfechos sus derechos fundamentales y porque el Estado fue omiso en protegérselos, y la respuesta es que el Estado aparece únicamente con uniforme policial, y esa es su respuesta, y eso no criminaliza, es una mentira que claramente hace que mucha gente no crea más en la política, porque si nos mienten en la cara de esa manera, ¿qué se puede creer, no? Entonces, bueno, estamos en ese momento de compartir, de reflexionar y de aprender juntas y juntos, ¿no? No es que nosotros seamos los conocedores de esto, estamos aprendiendo también en el camino, y también en poder, yo creo que esa es la parte, el desafío más grande de lo que se viene para el año que viene, que es el poder reflexionar seriamente sobre el proyecto que como comunidad y como campo popular estamos dispuestos a defender y a acompañar, ¿no? O sea, qué modelo de seguridad, qué modelo de educación, el tema de vivienda, cómo se defiende, cómo se resiste, cómo hay situaciones injustificables, como puede ser esta ley de faltas, que existe ya hace algunos años y que ahora está siendo de alguna manera bueno, más bien arreglada, digamos, para ser más represiva. Entonces, sin duda esto es parte de lo que nos queda ahora para trabajar. No reempuje, compañero, pues pucha ni que anduviera con dolor en la bastera, huyendo del entrevero. Más despacito, aparcero, que hay piedras en el camino, pucha pueblero ladino, cuando menos se afigura que pretendo alguna chura de las que le han ofertado. Más allá de que es una discusión que se tiene que dar, eso de cómo se resiste, cómo ven ustedes dentro de las herramientas legales que le quedan a las organizaciones sociales y los trabajadores y demás para resistir esos cambios, más allá de que se logre derogar la luz por el mecanismo referéndum, otras iniciativas que va a seguir habiendo, porque ya se ha demostrado por fuera de la luz y todo lo demás. Digo, ¿qué carriles legales le quedan a las organizaciones sociales para resistir en todas esas materias tan amplias? Vivienda, situación de calle, educación, trabajo. Digo, ¿cómo lo ven ustedes? Con la búsqueda de apoyo legal, no sé, ¿cuáles son las herramientas que ven que...? Bueno, otra discusión que está y que bueno, creemos que no, una cosa no quita la otra, que es el tema del recurso de inconstitucionalidad. Creemos que en general casi todos los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado muchas veces es una herramienta que utiliza más bien los sectores más conservadores y más tradicionales, como se pudo ver en el caso de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que se presentaron un sinfín de recursos de inconstitucionalidad por parte de los grandes medios,
o en el caso del ISIR, que también se recurrió a la inconstitucionalidad y finalmente se ganó. Entonces lo que vemos es que es también parte del sentido de nuestra red, ¿no? Que es visibilizar que el derecho también puede encauzar otros procesos y que de alguna manera el Poder Judicial tiene un rol que jugar también en esto, en la protección de la institucionalidad, que es un poder que es difícil de disputar en términos históricos en Uruguay, ¿no? Porque por un lado hay situaciones que desaniman a quienes trabajamos temas de derechos humanos con posturas como lo fue la postura que tenía Chediak en relación a los crímenes de lesa humanidad, pero también entendemos que tampoco es de recibo lo que plantea Manini en relación al rol que juegan operadores como la Fiscalía a cargo del doctor Percivale. Entonces hay tensiones ahí claras y donde creemos que hoy un recurso de inconstitucionalidad también permitiría poder habilitar ese campo de disputa que hoy tenemos sobre este tema en otro nivel, que sería en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Es un riesgo porque hay antecedentes, ¿no? Sobre lo que implica, por un lado, utilizar un mecanismo de democracia directa, como puede ser el referéndum, y por otro lado, apostar a ese control que le llaman contramayoritario, digamos, de una corporación como es la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y el rol que juegan los ministros ahí, para entender lo que implica la LUC. Y después también los procedimientos que hoy existen en Uruguay sobre mecanismos de control de constitucionalidad tampoco necesariamente dan las mejores garantías para ese tipo de discusiones, ¿no? O sea, decir, ¿quiénes tienen la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad en una norma que afecta a intereses difusos y también intereses directos, ¿no? Entonces ahí también tenemos otra discusión que dar en relación a cuáles serían las posibilidades reales y qué características tendría que tener ese recurso de inconstitucionalidad en el contexto que tenemos actualmente para proteger nuestra Constitución de los abusos como ocurrió el 28 de abril pasado. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, muchas gracias por el tiempo y porque la verdad que nos aclaraste la cantidad de cosas que estábamos ahí pensando y bueno, mucha suerte con todo este trabajo y éxito, buenos resultados con esto que están llevando por delante, la discusión y el trabajo con las organizaciones. Y bueno, gracias por compartir con nosotros. No, muchas gracias a vos y bueno, y a la radio por la invitación. Y bueno, estamos para sumar, si hay colegas que nos escuchan o ¿verdad? Que se quieren vincular con la red. Nuestro correo es raddhh.uy@gmail.com para poder conversar, ya sea por la LUC o para algunas situaciones. Estamos a la orden para seguir articulando y seguir trabajando por nuevos escenarios posibles. Bárbaro, gracias Valeria, que pases bien. Gracias, igualmente, chao. 1, 2, 3, va. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor, por araduras muecas pintadas
y en aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar, desterrando la falsa emoción, el el beso fugaz, la mascarita de la fe, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide